Ok, buenos días familia, mi nombre es Gilberto, soy uno de los pastores aquí en Familia Church. Hoy vamos a estar en Mateo capítulo 22, así que sí, y vamos a tocar en Jeremías capítulo 15, así que Mateo capítulo 22, Jeremías capítulo 15, si encuentran en esos dos lugares, de ahí no nos vamos a mover mucho, ¿sí? Unas cuantas cosas mientras que buscan Mateo 22 y Jeremías capítulo 15. Primeramente, gracias si estás orando por Familia Church. Sigan orando por Familia Church. Sigan orando por los mensajes, las predicaciones, el liderazgo, el edificio nuevo, las diferentes cosas que pasan aquí en Familia Church. Estén orando por esas cosas. También, si tienen, también si se pueden acordar de esto y queremos que se acuerden de esto, sigan orando por las cosas que están pasando al nivel mundial, estén orando por la guerra, estén orando por la situación que está pasando a través en diferentes países, diferente liderazgo, el desacuerdo que tienen. También estén orando a nivel nacional por la situación con la inmigración, por lo que está pasando aquí con las diferentes personas que viven aquí, cómo es que nos están afectando a los que estamos viviendo aquí, los que están aquí en las comunidades, aquí en cómo se hace la vida diaria. Y luego, específicamente esta semana, si podemos enfocarnos en estar orando por Venezuela, por lo que pasó ahí. Por favor, estén orando por la situación que pasó y lo que está pasando, ¿sí? Por las personas que están buscando. Obviamente, me imagino que todos para ya deben de haber escuchado, entendido que tuvieron dos terremotos de uno tras el otro y fueron fuertes, grandes y afectaron la comunidad grandemente. Ahora lo que están haciendo es aún buscando personas y después de que encuentren diferentes personas. Hay que estar orando por la pérdida, por las vidas que fueron perdidas, por los padres que perdieron hijos, por los hijos que perdieron padres, por las personas que están bien y vivas, pero ahora no tienen hogar. Sí, así que vamos a estar orando por las personas, pero también no se le olvide seguir orando por Venezuela, porque después de algo así, a veces lo que no se nos ocurre a nosotros es lo que va a pasar por meses o años que vienen, porque hay algunas personas que tienen que empezar de nuevo, tienen que empezar de nuevo en cuanto al hogar, en cuanto al dinero, las finanzas, la economía, cosas así, afecta a, a las personas en una manera a la larga, permanente, sí, en una manera donde las personas tienen que empezar de nuevo y a veces nosotros cuando pasan las noticias, quizás decimos, bueno, ya lo que sigue, estas personas van a ser afectadas, fueron afectadas y por un buen tiempo. Así que estén orando por Venezuela, que Dios mande las personas correctas, que Dios mande ayuda correcta, que todos los que vayan con un corazón, una mentalidad de querer ayudar y no tomar ventaja de esta situación, ¿sí? Así que vamos a estar orando por Venezuela específicamente, ¿sí? Claro, si ustedes necesitan oración por algo específico, háganos saber. Queremos orar con ustedes, queremos orar por ustedes, ¿sí? Así que háganos saber cómo podemos estar orando, orando con ustedes. Y luego, claro, después del servicio vamos a tomar, disculpa, vamos a tomar la cena del Señor juntos. Los elementos están atrás, les podemos mandar, les podemos pasar esos después del mensaje. Pero los que están a casa, queremos que ustedes también tomen la cena del Señor con nosotros. Si no tienen ustedes pan sin levadura y jugo de uva, y la mayor de las personas no tienen pan sin levadura en su casa, está bien lo que tengan ahí en la casa. Un pedazo de pan, un vaso de agua, con eso pueden tomar la cena del Señor, ¿sí? Ok, vamos a orar y luego así iniciamos. Así como están, vamos a orar. Padre, te agradecemos porque eres bueno, te agradecemos porque eres constante, te agradecemos porque no cambias, te agradecemos porque desde el inicio has tenido el gran deseo de estar en comunicación con nosotros. Desde el inicio has tenido el deseo de instruirnos, de darnos, de guiarnos a cierto lugar, a cierto pensamiento. Y a veces tus palabras son palabras de ánimo, y a veces tus palabras son palabras de disciplina, de cambio, de estilo de vida. Y lo que sea que tengas que decir esta mañana,
ya sea que son palabras de ánimo o palabras de disciplina, lo queremos escuchar. Queremos escuchar de ti estas mañanas. Eso es lo que estamos buscando en este día, que hables con nosotros. Pedimos la bendición de tu presencia en este lugar. Pedimos la bendición de tu presencia en los lugares escuchando por la red social. Y específicamente en este momento todos estamos de acuerdo. Queremos tu presencia en nuestros hogares, en las casas donde vivimos, en los apartamentos, en los cuartos que se rentan. Queremos tu presencia ahí en este momento, para que cuando regresemos a nuestra casa, tu presencia esté ahí. Queremos tu presencia ahí, queremos tus palabras ahí, queremos que hables con nosotros ahí. Queremos que cuando te busquemos en nuestro tiempo personal, ahí estés. Pedimos una bendición especial sobre nuestras familias, nuestros seres queridos, nuestras comunidades. Y en estos momentos todos estamos de acuerdo, queremos tu presencia en Venezuela. Ahí donde están ellos, queremos que tu presencia esté ahí. Que mandes la presencia del Espíritu Santo, que pases la presencia de ángeles, que estén ahí guiando a las personas que están buscando, que están ahí ayudando, apoyando en el rescate, que estén ahí usando las manos de los doctores, de las enfermeras. Queremos que estés apoyando las personas que están ahí. Queremos que cuides, que bendigas y en una manera sobrenatural que entre ahí tus fuerzas, tu fuerza de paz, tu fuerza de seguir adelante, tu fuerza de entender, tu fuerza de razonar, de tomar decisiones difíciles, pero tomar decisiones que son para el bienestar de la comunidad y de familias individuales. Pedimos que pongas atención a las personas como individuos y al grupo como comunidad. Bendecimos a ese lugar con tu presencia, en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, pues familia Church, bienvenidos. Me da gusto que están aquí. Mi nombre es Gilberto, soy uno de los pastores aquí en Familia Church. Sí, hoy vamos a estar hablando de la importancia de leer la Biblia, de conocer la palabra de Dios, pero más que nada nos vamos a enfocar en cómo aplicarlo o cómo hacerlo. Vamos a estar hablando de una manera que es muy aplicable en esta mañana, ¿sí? Pero antes de eso vamos a hablar un poco de la importancia. No solamente vamos a hablar de cómo hacerlo, pero de la importancia de leer la Biblia. Pero antes de continuar, yo sé que escuchan esto, pero el mensaje de Familia Church es constante, se repite, nunca ha cambiado, es el mismo. El mensaje de Familia Church es que Jesucristo es Dios el Hijo, ¿sí? Jesucristo es Dios el Hijo y nosotros somos pecadores. Si nosotros hemos cometido errores, hemos ido en contra de Dios, hemos ido en contra de nuestros hermanos y hermanas, hemos ido en contra de la comunidad, nosotros frecuentemente hacemos lo que no debemos de hacer. Y frecuentemente no hacemos lo que sí debemos de hacer. Eso se llama error, eso se llama fallar. La Biblia le llama pecar, ¿sí? Así que nosotros frecuentemente estamos pecando, estamos cometiendo errores. Y aquí el gran mensaje, las buenas noticias o el Evangelio es que Jesucristo, Dios el Hijo, vino a este mundo, vivió una vida perfecta y luego murió en una cruz por pecadores. Y si nosotros nos acercamos a Dios, le decimos, yo entiendo que soy pecador, yo entiendo que Jesucristo murió por pecadores y aceptamos lo que Jesucristo hizo en la cruz. Ahora nosotros podemos ser perdonados e ir al cielo para siempre. El mensaje de la Biblia de Familia Church es que Jesucristo murió en una cruz para que tú puedas vivir en la presencia de Dios para siempre. Esas son buenas noticias o el Evangelio, ¿sí? Así que los invitamos a que acepten a Jesucristo como su único Salvador. Y antes de que inicie el mensaje, yo sé que algunos de ustedes ya han escuchado este mensaje varias veces en diferentes lugares, quizás en la red social, quizás en diferentes predicaciones, quizás a través de amistades, un amigo te ha contado, una vez escuchaste, pero lo que es importante es que si ya entiendes esto, quizás la pregunta la invitación para ti en esta mañana es que aceptes ser salvo, que aceptes lo que Jesucristo hizo en la cruz. Y nuestra invitación es que aceptes este mensaje,
platicando con Dios. La invitación es que platiques con Dios, te acerques a Dios, el creador del universo, y platiques con Él, tengas una conversación y le digas, no estoy seguro cómo funciona esto y no sé todos los detalles, pero yo entiendo que Jesucristo murió en una cruz por pecadores, yo entiendo que yo soy pecador, yo quiero aceptar a Jesucristo como mi Salvador. Así que te acercas a Dios y le dices, no estoy seguro si lo estoy haciendo bien, quizás no estoy usando las palabras correctas, pero yo quiero aceptar a Jesucristo como mi Salvador. Perdóname, Dios, yo quiero aceptar lo que Jesucristo ofrece por medio de la crucifixión, ¿sí? Si tú tienes esa conversación con Dios, entonces eres salvo. Dinos, sabes que yo tuve esa conversación, no sé si lo hice correcto, pero puedes orar conmigo y entonces nosotros oramos con ustedes y por ustedes, ¿sí? Pero el mensaje es que necesitas aceptar a Jesucristo para ser salvo y ir al cielo para siempre. Ahora, una cosa que siempre tenemos que notar es cuando aceptas a Jesucristo, cuando Jesucristo murió en una cruz por nosotros, sí lo hizo para que fuéramos salvos. Y Jesucristo murió en una cruz para que podamos ser salvos y ir al cielo para siempre. Pero cuando Jesucristo murió en una cruz, no solamente murió por nuestros pecados, pero también cuando Él murió en una cruz había un velo o una cortina. Literalmente había una cortina en la iglesia separando a las personas normales y a la presencia de Dios. Y nadie podía acercarse a la presencia de Dios. Sí, sabíamos que allá estaba Dios y acá estaban nosotros. Cuando Jesucristo murió en la cruz, ese velo, esa cortina, esa separación se quitó. Y ahora nosotros podemos entrar a la presencia de Dios con confianza. Ahora nosotros podemos acercarnos a la presencia de Dios y platicar con Él. Eso se llama orar. Lo interesante de la crucifixión de Jesucristo es que sí nos salvó, pero también que ahora podemos entrar a la presencia de Dios. Podemos entrar a la presencia de Dios y platicar y escucharlo y adorarlo y recibir de Él un cántico también. Ahora nosotros podemos tener una relación personal con Dios, porque Jesucristo murió en la cruz, ¿sí? Ahora nosotros podemos estar acercándonos a Él. Familia Church llama esto buscar. Buscar. La visión, la misión de Familia Church es, en una palabra, buscar. Nosotros estamos aquí para buscar la presencia de Dios. Y podemos buscar la presencia de Dios, podemos acercarnos a Dios, porque Jesucristo murió en una cruz por nosotros. Y ahora tenemos acceso a la presencia de Dios, ¿sí? Ok, ahora entonces, buscar a Dios. ¿Cómo podemos buscar a Dios? Podemos buscar a Dios leyendo nuestra Biblia, podemos buscar a Dios a través de la oración, podemos buscar a Dios a través de la adoración y también podemos buscar a Dios a través del ayuno. La semana que viene no se la pierdan, yo sé que van a estar emocionados cuando diga esto, pero la semana que viene vamos a hablar de ayunar o de dejar de comer. Yo sé que a ustedes les encanta hablar de dejar de comer completamente por un día para acercarnos a la presencia de Dios, ¿sí? Okay, pero de eso vamos a estar hablando, de ayunar, sí, pero podemos buscar la presencia de Dios en diferentes maneras. La manera en que las queremos enfocar en esta mañana es la importancia de buscar a Dios por medio de leer la Biblia, ¿sí? Y la razón por la que queremos hablar de esto, aunque ya hemos tocado este tema varias veces, es porque últimamente se nos han acercado diferentes personas y tienen preguntas acerca de Dios, o tienen preguntas acerca de la vida, o tienen preguntas acerca de las situaciones que están pasando en su vida personal. Y cuando nos hacen esas preguntas a nosotros, a Familia Church, a liderazgo, nuestra respuesta usualmente es, bueno, mira, la Biblia dice, y luego les explicamos lo que dice en la Biblia, ¿sí? Me acuerdo que una vez un muchacho se nos acercó en el grupo de varones, que nos juntamos los lunes, y nos hizo una pregunta acerca del dinero.
mira, tengo esta situación en el trabajo, tengo este dinero y necesito saber dónde ponerlo, en dónde invertirlo, cuál sería el mejor proceso. Y la pregunta de él era, ¿qué hago con ese dinero que tengo para invertir? Y también, ¿es bueno invertirlo? ¿Qué debo de hacer con ese dinero? Dice, ¿lo debo regalar? Le digo, sí, mira, aquí está mi bolsa, me lo puedes regalar a mí. Sí, pero si no, lo debes de invertir. Y empezamos a hablar y me hace la pregunta, ¿a poco la Biblia habla de invertir dinero? Le digo, sí, la Biblia habla de contratos, de negocios, de invertir, de hacer crecer. La Biblia habla de diferentes cosas, le digo. La, 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 la cosa con nosotros, o quizás el problema o un error que tenemos, es que a veces nosotros no leemos la Biblia y no entendemos las diferentes cosas, las diferentes situaciones que pasan que pasan ahí en la Biblia. Mam, ¿puede ayudarle a la niña a ir a la clase de los niños? Gracias. Ok, a ver, entonces yo lo que le estaba diciendo a este muchacho es que a veces la situación que nosotros tenemos es que no sabemos lo que dice la Biblia, o no sabemos el contexto, o no sabemos diferentes capítulos ahí de la Biblia, y estuvimos hablando en la Biblia y diferentes cosas que la Biblia dice, sí, diferentes situaciones. Así que es importante que nosotros sepamos lo que dice la Biblia para poder aplicarla, ¿sí? Por eso nosotros dijimos, bueno, vamos a hablar un poquito de la importancia de conocer la Biblia, ¿sí? También cuando estaba pensando esto, pasó otra cosa diferente. Hay una niña aquí en la iglesia que tiene, digamos, vamos a decir como 10 años, para que no sepan exactamente quién es. Pero esta muchacha se acerca al ministerio de los niños, porque ellos van a la clase de los niños. Se acerca y dice, fíjate, yo quiero saber la Biblia más. Podemos tener una clase personal, podemos tener una clase de 1 a 1. Y ella pidió que si nos podíamos juntar con ella los sábados por 1 hora, porque ella quería estudiar la Biblia más. Me llamó la atención que una niña de 10 años tenía el gran deseo de leer la Biblia más, así que buscó una manera de que ella pudiera aprender más. Fíjense, pongan atención a esta situación. Una niña de 10 años quería saber más la Biblia, así que se acerca al liderazgo de la iglesia y dice, yo quiero saber la Biblia más, puedo tener clases personales entre yo y la maestra de la escuela dominical. Así que ya que aceptamos, se le acerca a su mamá y le dice, madre, voy a necesitar un ride a la iglesia porque quiero tomar clases personales. Y luego ella sola empieza a conectar el tiempo, el lugar y todo. Ella tenía tanto deseo de saber más de Dios y de saber más de la Biblia, que ella empezó a conseguir la maestra, a conseguir un ride y conseguir el tiempo y todo para poder conectar y buscar más la presencia de Dios. No quiero que les dé vergüenza, pero una niña de 10 años está haciendo más esfuerzo para buscar la presencia de Dios que algunos de los adultos que yo conozco. Así que a mí me llamó la atención esto, digo, con las preguntas, con esta situación, como que quizás vamos a hablar un poquito de la importancia de leer la Biblia, ¿sí? Ok. Bueno, entonces vamos a hablar de eso un poquito esta mañana, y lo que quiero hacer es simplemente sacar 2 secciones de la Biblia, ¿sí? Hay 2 historias de Jesucristo, o 2 escenas en la Biblia con Jesucristo que me llaman la atención en cuanto a la importancia de conocer la Biblia, ¿sí? El primero se encuentra en Mateo capítulo 22. Déjenles digo de qué se trata y luego vamos a hablar del versículo 29. ¿Sí? Mateo 22, Jesucristo ya se está haciendo popular. Sí, ya ha estado predicando por unos cuantos años, ya personas los están buscando, donde Él va hay milagros, hay oración, se sacan demonios, las personas son sanadas físicamente, donde Él va hace milagros enfrente de las personas. Se enseña que Él predica con autoridad aquí en este mundo.
y con autoridad en la palabra del cielo. Así que aquí Jesucristo ya le están buscando diferentes personas porque quieren conocer a Jesucristo y quieren saber más de Dios. Sin embargo, también cuando predica a Jesucristo, también se está haciendo popular porque tiene enemigos, tiene personas que no quieren a Jesucristo y no quieren el mensaje que Él está predicando, ¿sí? Así que cuando Jesucristo está predicando, se le acercan personas que quieren conocer más de Dios, pero también se le acercan personas que lo quieren atacar. Personas que le quieren encontrar un error, personas que dicen, mira, lo que dijo no está bien, mira, lo que está haciendo no está bien, mira, lo que está haciendo va en contra de las tradiciones de la iglesia, de la comunidad, ¿sí? Así que hay personas que buscan la presencia de Dios porque lo aman y hay personas que buscan la presencia de Dios porque quieren encontrar algo en contra de Él, ¿sí? Ok, lo que está pasando aquí en el Mateo capítulo 22 es que Él de nuevo está enseñando y se le acercan unos líderes de la iglesia, específicamente los seduceos, ¿sí? Hay diferentes grupos de la iglesia en los tiempos de Jesucristo. Los fariseos se dedicaban a estudiar la palabra de Dios y a enseñar las enseñanzas de Dios, ¿sí? Los saduceos, que es diferente, ellos se dedicaban al templo, ¿sí? Lo que hoy en día nosotros llamamos la iglesia, el edificio. ¿Sí? Los saduceos se dedicaban al templo y cómo debe ser corrido el templo, cómo fluye mejor el templo. Ese sería como la tecnología, la limpieza, el local, el estacionamiento, cuando empezamos los cantos primeros o la predicación primera. Debemos de tomar la cena del Señor al inicio, después, la ofrenda, el diezmo, cosas así. Así que ellos están hablando de cómo se debe de correr el servicio o el templo mismo, ¿sí? Esos eran los saduceos. Ellos usaban la Torah o los primeros 5 libros de la Biblia o la ley, otras diferentes maneras, pero los primeros 5 libros de la Biblia, ellos aceptaban estos y lo aplicaban y decían, de estos 5 libros vamos a aprender cómo hacer la iglesia, ¿sí? Esos eran los saduceos, ¿sí? Y ellos se le acercan aquí en Mateo 22 a Jesucristo y le hacen una pregunta difícil. Una pregunta difícil en cuanto al matrimonio para ver cuál era su respuesta. Y se hablaba de matrimonio y de la muerte y de que si vamos a estar casados cuando lleguemos al cielo. Algunos de ustedes quizás quieren leer eso y decir, oye, entonces mi esposo siempre va a ser mi esposo o cuando llegue al cielo ya estamos, no. Esa es la pregunta que le están haciendo ahí. Y dice, vayan a su casa, lean este capítulo, busquen notas, comentarios, a ver todo eso, ¿sí? Pero se le acercan a Jesucristo y no quiero hablar de la respuesta y todo eso, pero parte de su respuesta o como Él responde es interesante, porque le hacen una pregunta difícil acerca de la Biblia. Y Jesucristo responde de esta manera, Mateo 22, 29. Pero Jesús respondió y les dijo, estáis equivocados por no comprender las Escrituras ni el poder de Dios. ¿Sí? Aquí me llama la atención porque Jesucristo le dice a ellos, tienen un grande problema, están enfermos. Y el problema que ustedes tienen es que no conocen la palabra de Dios, no se saben su Biblia. Ok, inmediatamente una cosa es que a mí me brincó cuando leí esto y dije, qué bueno, porque ahora yo sé el problema. A veces nosotros queremos defendernos, decir, ¿cómo que no me sé el problema? ¿Cómo que no me sé la Biblia? Mira, piensa en esto. Es bueno que Jesucristo dice, tienes este problema y este es tu problema. Porque piensen en esto, digamos que tú vas al doctor y le dices al doctor, estoy enfermo. Y le dices qué es lo que tienes, tengo un resfriado, me duele el estómago, esta mano se siente curiosa, no sé por qué, pero mi estómago sigue creciendo, o cosas así. Pero le dices al doctor, no sé qué está pasando. Y él te dice, mira, toma esta medicina, o tómate este licuado, o tómate esto. Pero digamos que el doctor te dice qué es lo que necesitas para sentirte mejor. ¿A poco eso no es bueno?
Si vas al doctor y le dices, fíjate, me duele este brazo, me duele mi estómago, tengo dolores de cabeza, y te da una medicina y dices, si te tomas esto, te vas a sentir mejor. Esto sería bueno, ¿que no? Esto nos debería de traer algo de felicidad. A veces cuando Dios nos dice que tenemos un problema en nuestra vida y luego nos da la respuesta, nos molesta. Pero la verdad, esto nos debe de hacer feliz. Porque si la piensas, dice, bueno, entonces ya que sabemos el problema, ya me estás dando la respuesta. Si yo hago esto, va a resolver el problema. Pues esto es bueno, puedo resolver mi problema. Tiene un remedio. Es bueno cuando alguien te puede dar el remedio. Un doctor te da un remedio a tu salud y cuando Dios te da un remedio a tu vida espiritual. Es lo que está pasando aquí. Dios les dice, tienes un problema y el problema es que no conoces la Biblia, ¿sí? Fíjense, Proverbio lo pone de esta manera, porque son, hablando de la Biblia, porque son vida para lo que la hallan y salud para todo su cuerpo, ¿sí? Aquí lo que podemos conectar con Proverbios capítulo 4, 22 y Mateo 22, es que dice, a veces nuestro problema simplemente es que necesitamos saber la palabra de Dios. Y la palabra de Dios nos puede traer a nosotros salud. Ahora una pequeña nota de Mateo capítulo 22 que nos debe de llamar la atención. Los saduceos, como les digo, estaban a cargo de correr la iglesia, de asegurarse que todo se estaba haciendo correctamente en el edificio, en la iglesia. Y lo usaban usando la Biblia, los primeros 5 libros de la Biblia. So, piensen en esto. Los saduceos estudiaban la Biblia y conociendo lo que decía la Biblia, corrían la iglesia o manejaban la iglesia, ¿sí? Entonces, ¿cómo es que Dios pudo haber hablado con estos hombres que sabían la Biblia, que conocían la Biblia tan muy bien y decirles, no conoces la Biblia? Ellos conocían la Biblia muy bien, eran reconocidos por saber la Biblia, entender la Biblia y aplicar la Biblia en el templo. ¿Cómo Dios puede tomar a estas personas y decirle, tu problema es que no conoces la Biblia? Es como opuesto, ¿no? Es como acercarte a un predicador, un pastor, alguien y dice, tú no sabes de la Biblia. Oye, yo la sé, yo la predico, yo la estudio, yo la hablo, yo la enseño, yo la aplico. Claro que la conozco. Me puse a pensar y eso es eso es lo que vino a mi mente. Hay una diferencia en comer comida y disfrutar la comida. ¿Verdad que sí? Algunas personas comen para comer. Tengo hambre, como, ya no tengo hambre. Y otras personas comen con un gusto, la disfrutan tanto, hasta hacen ruidos. ¿Nunca has comido con alguien que hace ruidos cuando coma? Y tú nomás te quedas azorado como que, oye, ¿qué estás haciendo? Y ya después hasta te molesta, ¿verdad? ¿Nunca has sentado con alguien y ellos están comiendo y te molesta? Porque tú estás comiendo, esto está rico, y ellos, qué rico, ay, delicioso. Cállate, como hasta que ya no puedes disfrutar tu comida, porque ellos la están disfrutando demasiado. Que ahora de ellos, en la mentalidad de ellos, te puedes pensar, oye, pues no es mi culpa que tú no estás disfrutando tu comida tanto. Pueden estar comiendo lo mismo y otra persona mastica con unas ganas. Lo escuchas que está masticando con unas ganas y dices, qué bueno, qué bueno. Pero ¿verdad que hay diferencia en comer y disfrutar? ¿Sí? Y a veces, no voy a hablar mucho de esto, hace una gran diferencia con quién estás comiendo. ¿Verdad que sí? Cuando comes con familia, cuando comes con un amigo, cuando comes con tu novio o tu novia en una cita, qué rico. Pero ponte a comer enfrente de alguien que te cae mal y hasta batallas para comer, ¿verdad que sí? Dejemos eso en paz. Pero mi punto es esto, hay diferencia entre comer
y disfrutar tu comida. ¿Sí? Igualmente, hay una diferencia en entender que Dios existe y disfrutar una relación personal con Él. ¿Verdad que sí? Hay muchas personas que dicen, yo creo que Dios existe. También Satanás. Satanás cree que Dios existe. Es una gran diferencia entender que Dios existe y disfrutar su presencia. ¿Sí? Okay. Lo que Jesucristo está diciendo aquí en Mateo capítulo 2, hablando con personas que se dedican a estudiar la Biblia, dice, ustedes conocen la Biblia, pero no entienden la Biblia. En otras palabras, estaba diciendo, ustedes leen la Biblia, pero no la disfrutan. Ustedes memorizan la Biblia, pero no la disfrutan. Ustedes creen en la Biblia, que es verdad, pero no tienen una relación personal con la palabra de Dios. ¿Sí? Jeremías lo pone de esta manera. Jeremías 15:16 dice, cuando se presentaban tus palabras, yo las comía. Tus palabras eran para mí el gozo y la alegría de mi corazón, porque se me llamaba por tu nombre, oh Señor, Dios de los ejércitos. Aquí Jeremías está en un grande problema y está pidiendo auxilio de Dios. Y dice, Dios, a mí me encanta tu palabra. A mí me disfruta tu palabra. Dice, yo me como tu palabra. Tu palabra está dentro de mí. Me encanta tu palabra. Ayúdame. Y lo que está diciendo es, a mí me encanta mucho tu palabra y yo la conozco. Y tu palabra dice que si yo te llamo, tú respondes. Hay una gran diferencia en saber que la palabra de Dios existe, que la palabra de Dios es verdad y que la palabra de Dios tiene poder. Y eso es diferente a estar completamente enamorado o enamorada de la palabra de Dios y disfrutarla. ¿Sí? Vamos a regresar a la comida y esto es lo último que voy a decir. Tienes que comer, si no vas a morir. ¿Okay? Tienes que comer. Si vas a comer, pues entonces disfrútalo. Al cabo tienes que comer. Disfruta tu comida cuando comes. ¿Eh? Si eres cristiano, vas a leer la Biblia, la tienes que leer. Si la vas a leer, disfruta la palabra de Dios cuando la leas. ¿Sí? En Mateo capítulo 22, Jesucristo le está diciendo a estas personas que se dedican a estudiar la palabra de Dios, la conocen, pero no la disfrutan. Tú sabes lo que dice, pero no la conoces. Tu problema es que no conoces la palabra de Dios, porque no la meditas, y no la meditas porque no la disfrutas. ¿Sí? Ok. Un último ejemplo y luego brincamos a aplicación. Lucas capítulo 4, no tenemos tiempo para leerlo, pero en Lucas capítulo 4 Jesucristo está a punto de empezar su ministerio. ¿Ok? Esto es al inicio. Y en Lucas capítulo 4 hay algo interesante que pasa ahí al principio de Lucas capítulo 4. Y eso es que Satanás ataca a Jesucristo. ¿Sí? Lo ataca y lo trata de atacar con tentación, con que no empieces tu ministerio, desvía de la presencia de Dios, aléjate de Dios, te puedo entregar esto, no tienes que sufrir, no tienes que vivir una vida cristiana, no tienes que buscar la presencia de Dios, lo empieza a atacar. Así como Satanás nos ataca a nosotros y trata de desanimarnos, trata de quitarnos gozo, felicidad, ¿sí? Jesucristo nunca se pone al tú por tú. Nunca se pone a responder, nunca se pone a defenderse, nunca se pelea con Satanás, no se pone a platicar, a razonar, a enseñarle por qué está mal.
no dice quizás estás bien, nada de platicar, ¿sí? Cuando Satanás ataca a Jesucristo, él simplemente responde, está escrito. Y luego dice versículos de la Biblia. Empieza a decir Deuteronomio capítulo 8. Satanás ataca y Jesucristo simplemente dice versículos de la Biblia, ¿sí? A veces la Biblia es deliciosa y uno puede disfrutarla. Y a veces la Biblia nos trae paz. Y a veces nosotros nos meditamos, nos enfocamos y ponemos a pensar en la Biblia y es algo bonito, algo rico, algo que se disfruta, ¿sí? Pero a veces la palabra de Dios es una arma. Es una arma para atacar y para proteger. A veces la palabra de Dios es una arma para la guerra. Es una arma en contra del enemigo, no en contra los unos y los otros. No uses la palabra de Dios como arma para atacar a tu hermano, a tu hermana, a tu esposo, a tu esposa, a tus hijos, a los padres. No uses la palabra de Dios para atacar a otros cristianos o no creyentes, a otras iglesias, otros ministerios. La palabra de Dios es una arma en contra al enemigo, contra Satanás, demonios y contra otros espíritus malignos, ¿sí? La palabra de Dios puede ser algo para disfrutar, pero también es una arma, ¿sí? Armas que nosotros tenemos. Hay armas que tenemos, por ejemplo, la Biblia es una arma, la iglesia, eso es asistir a la iglesia o estar juntos con hermanos y hermanas, la adoración, la oración, esas son armas que tenemos en contra del enemigo, ¿sí? Pero como cualquier otra arma, para que sea útil, para que sea fuerte esa arma, le tienes que sacar filo. Tienes que sacar filo, tienes que saber cómo usar esa arma, ¿sí? Una arma tiene que tener filo, tiene que estar lista, tiene que estar preparada y tienes que saber cómo usarla. Sí, de nada te sirve una espada si no sabes cómo usarla, de nada te sirve una pistola si no sabes cómo dispararla o si no puedes atinarle, ¿sí? De nada te sirve una resoltera si no puedes darle a la ¿cómo se dice? A la víbora o la lagartija que viene en contra de ti, ¿sí? Tienes que saber cómo usar las armas que tienes, ¿sí? Ahora, la arma tiene que estar lista, con filo, y tienes que saber cómo usarla. Y dejen agrego esta nota, y aquí está un poquito peligrosa. A veces, tienes que enseñar que tienes una arma, para que le dé miedo al enemigo. A veces tienes que demostrar que la tienes. Bien, tengo un pensamiento. Y no hagan esto, pero es un pensamiento. Digamos que entras a la casa de un hombre. Si entras a la casa de una mujer, un hombre o una mujer, de una persona, entras a la casa y en la sala cuando entras, porque usualmente entras a la casa y estás en la sala, ¿sí? Okay. Y en la sala y en la pared está una espada grandota. Y esa espada tiene mucho filo. Y la miras y está grande, está pesada, está filosa y está usada. Imagínense que tuviera ahí un poquito de mugre o estuviera doblada y dices, no, es que él ha usado esta espada para cortar. Y le ves un poquito de líquido ahí donde sí la usó. Que tú entras a la casa de alguien, ves una espada, está grande, está pesada y está usada. Quizás la piensas 2 veces antes de meterte a esta casa para causar problemas, ¿sí? Porque cada vez que vas a entrar a esa casa dices, tienes espada, no sé si entro. Quizás yo necesito una espada, necesito una más grande. Y él ya la usó, tengo que aprender a usarla.
Oiga, que vienen esos pensamientos a ti, la piensas antes de entrar, ¿sí? Okay. Cuando Satanás, demonios, el enemigo, mira tu casa y quiere entrar a tu hogar, quiere entrar a tu familia, quiere entrar a tu casa, el enemigo debe de ver tu espada. Debe de ver que ahí en la casa tienes Biblia, adoración y oración, que sabes usarla, que tiene filo, que la hablas frecuentemente. Es decir, este hombre sabe usar, esta mujer sabe usar su Biblia, conoce su Biblia, sabe hablar su Biblia. Cuando el enemigo mira a tu casa, debe de ver la espada, debe de ver la palabra de Dios, debe de ver adoración, debe de ver oración. Y debe de pensarla 2 veces. Si entro ahí, esa persona tiene un arma. Y le saco filo y la sabe usar. ¿Sí? Debes de tener ahí la espada con filo, saber cómo usarla y que se note. Que se note. ¿Sí? Ok. Entonces, mi punto es, a veces nuestros problemas es que no leemos la Biblia. Es que no la usamos, no le sacamos filo. Debemos de conocer la Biblia. Debemos de conocer la Biblia porque es deliciosa, nos trae paz y debemos disfrutarla. Pero a veces debemos de conocer la Biblia porque la Biblia es una arma que nos ayuda a defender y a atacar cuando es necesario. ¿Sí? Ok. Se me acabó el tiempo, pero lo que queríamos hacer, un anuncio que queríamos hacer antes de que terminemos aquí, son 2 cosas. Este martes a las 8, cuando hacemos nuestro repaso, vamos a enseñarles literalmente cómo nosotros leemos la Biblia. Porque a veces nosotros decimos, bueno, pues tienes razón, yo quiero leer la Biblia, pero ¿cómo le hago? ¿Dónde empiezo? ¿Cómo lo leo? ¿Cómo lo leen ustedes? Quizás no lo estoy leyendo bien. O a veces nosotros escuchamos, traté de leerla, pero no le entendí nada. ¿Sí? Así que este martes a las 8, no vamos a estar aquí en persona, pero vamos a estar en la red social, en diferentes páginas. Y si nos pueden mirar, vamos a enseñarles cómo leer la Biblia. ¿Sí? Nomás para que se preparen para este martes a las 8. Van a necesitar una Biblia, una libreta y una pluma para tomar notas, ¿sí? Si no tienen, aquí tenemos Biblias y libretas. Acá a la derecha tenemos Biblias y libretas y plumas. Llévense una. Llévensela, para eso las compramos, para que ustedes se las lleven. Llévenselas. Atrás en los asientos hay diferentes Biblias. Si ven una Biblia, tenemos bilingües de español e inglés. Agarren una Biblia, si no la tienen, y llévensela a la casa. ¿Sí? Queremos que tengan una Biblia, que tengan una libreta, una pluma para poder estudiar la Biblia y tomar notas. ¿Sí? Así que este martes vamos a usar nuestra Biblia y vamos a ver cómo la leemos, cómo empezar a sacarle filo, cómo empezar a tomar notas. ¿Sí? Okay. Bueno, vamos a tomar la cena del Señor. 1 Corintios 11:26 dice, así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. ¿Sí? Así que de nuevo, lo que celebramos cuando tomamos la cena del Señor es que Jesucristo murió por nuestros pecados. Y si aceptamos a Jesucristo, lo que Él hizo por nosotros en la cruz, podemos ir al cielo para siempre. Somos perdonados por nuestros pecados, ¿sí? Pero también lo que Jesucristo hizo en la cruz es que cuando Él murió en una cruz, ahora tenemos acceso a la presencia de Dios. Así que tomamos la cena del Señor y nos recordamos que somos perdonados por nuestros pecados y también nos recordamos que ahora podemos ir a la presencia de Dios con confianza y platicar con Él.
¿Sí? Así que tomamos el pan y decimos: Jesucristo, este es tu cuerpo. Gracias, Jesucristo, por morir en una cruz. Gracias, Jesucristo, por tu cuerpo. Luego lo tomamos. Después tomamos el jugo y decimos: Jesucristo, esta es tu sangre. Gracias, Jesucristo, por tu sangre. Gracias por morir para que yo pueda vivir. Gracias por el perdón de mis pecados. Gracias, Jesucristo, por tu sangre. Luego la tomamos. Y después de comer el pan y tomar el jugo, vamos a pasar un tiempo de adoración. En ese tiempo de adoración, les pedimos que platiquen con Dios. Nosotros le llamamos orar, pero platiquen con Dios. Y quizás una de las cosas que ustedes necesitan hacer esta mañana es decir: Dios, yo entiendo que debo de leer mi Biblia, yo entiendo que debo de buscar tu presencia, yo entiendo que tengo acceso, yo creo en ti, yo creo en la Biblia, yo creo en todo eso, pero nunca te he aceptado como mi Salvador. Así que no sé si lo estoy haciendo correcto, Dios, pero perdóname por mis pecados. Yo quiero ser salvo. Perdóname por mis pecados. Platica con Dios en esa conversación. Sin embargo, algunos de ustedes, la conversación que tienen que tener con Dios es: Dios, yo quiero leer mi Biblia. Y ya lo he intentado varias veces y luego empiezo y luego dejo y luego paro y me desanimo, pero quiero leer mi Biblia. Dios, voy a leer mi Biblia mañana en la mañana o esta noche cuando estén planeando. Voy a leer mi Biblia, Dios. Ayúdame a entenderla. Me da, no sé, un poco de envidia que los hermanos dicen: estaba leyendo mi Biblia y Dios habló conmigo, y yo quiero eso, Dios. Yo quiero que hables conmigo. Habla conmigo cuando leo la Biblia. Algunos de ustedes necesitan pedirle a Dios, invitarlo adelantadamente a que Él esté ahí con ustedes cuando lean su Biblia. ¿Sí? Bueno, vamos a orar y luego así terminamos. Padre, te agradecemos porque eres bueno, te agradecemos porque eres constante, te agradecemos porque no cambias. Lo que estamos pidiendo esta mañana es que adelantadamente te invitamos a nuestro tiempo cuando leamos la Biblia. Si alguien aquí va a leer la Biblia, si alguien aquí se va a esforzar para buscar tu presencia, para aprender más de ti, te pido que les des una bendición personal y que en el tiempo cuando ellos te busquen, que ahí estés, que platiques con ellos, que una palabra brinque, resalte de las páginas, que una oración, que algo les hable personal para que ellos sepan que eres tú, que respondes. Pedimos que si te busquemos, que nos te encontremos. Pido bendición sobre cada persona escuchando, cada hogar que representan, cada familia que es representada aquí. Pido la bendición de tu presencia. En el nombre de Jesucristo. Amén. Bueno, pues Family Church, gracias por estar aquí con nosotros. La semana que viene, de las 9:30 a las 10:30, vamos a hablar del ayuno. Va a ser interesante, nos va a encantar, ¿sí? La semana que viene nos vemos aquí. Tengan un buen resto de su fin de semana. Bendiciones.